Paz a vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga. Saludos y bendiciones. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. En esta noche tenemos estudio de la palabra del Señor. Listos, mis hermanos, para compartir en esta noche calurosa aquí en el puerto de Acapulco. Un poco, hermanos, de viento, pero ha estado haciendo mucho calor. Pero eso no nos va a impedir, mis hermanos, de compartir la palabra del Señor. Hoy en esta noche, mis hermanos, tenemos la segunda parte del estudio de la palabra del Señor que iniciamos el día jueves. El día jueves iniciamos algo muy hermoso, mis hermanos, que es acerca de las profecías de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo que iniciamos, mis hermanos, fue este pensamiento que es muy claro, mis hermanos, que se debe de esclarecer para aquellos que no lo tienen muy claro, de que sabemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, y también el apóstol Pablo, predicaron de Cristo, hermanos, solamente usando el Antiguo Testamento. ¿Por qué podemos declarar y acertar esto, mis hermanos, que sí pasaba y sucedía esto? Por esta sencilla y simple razón. El Nuevo Testamento no se escribía todavía. Cuando Cristo estaba pisando la tierra y los apóstoles estaban también juntamente con Cristo, y después cuando Cristo asciende
y Pablo empieza a predicar de Cristo, mis hermanos, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Es más, estaba en proceso, mis hermanos. Los apóstoles lo estaban viviendo día a día y estaba en proceso de estarse escribiendo la historia de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces pudimos corroborar, mis hermanos, en lo que es Lucas 24, del 25 al 27, y también Lucas 24, del 44 al 46, que Cristo, mis hermanos, exhortaba y predicaba, comenzando, dice la palabra en el versículo 25 y 26 de Lucas 24, que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, no nomás dice uno, por todos los profetas, es de la manera que ellos, que nuestro Señor Jesucristo dice, estaba exhortando a aquellas personas que estaban, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Eso era Cristo. Pero también, mis hermanos, el apóstol Pablo, del Antiguo Testamento, las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es cuando se está cumpliendo la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta noche para iniciar lo que será, hermanos, la segunda parte de este estudio, que es las profecías de Cristo del Antiguo Testamento. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ebenezer. Padre, te damos gracias porque hasta este momento nos has ayudado y te damos, Señor, las infinitas gracias por tu bendición, tu bondad, tu misericordia y por el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, te pedimos que derrames bendición para los oyentes, derrames sabiduría tanto para mí y para con ellos, derrames discernimiento tanto para mí y para ellos, y también, Señor, podamos, Señor, entender lo que tú nos quieras enseñar en esta noche. Bendice mis labios, que ninguna palabra vana, profana, de mentira, Señor, sino que tu palabra se explique por sí sola, y así, Señor, cada palabra que se diga eras de acuerdo, Señor, a tu espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, revélanos y danos, Señor, discernimiento. En el nombre de Jesús te adoramos y te glorificamos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos y bendiciones. Vamos a estudiar lo que es la palabra del Señor. Mis hermanos, lo que vimos nosotros en la primera parte, que fue el día jueves, totalmente pudimos descubrir, por si no lo sabías, que el Nuevo Testamento no estaba en las manos de Cristo. El Nuevo Testamento no estaba en las manos de los apóstoles. El Nuevo Testamento no estaba en el apóstol Pablo. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo día a día en el transcurso del caminar de Cristo, en el transcurso del caminar de los apóstoles y en el transcurso del caminar del apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué es lo que predicaban? Entonces pudimos ver que en Lucas 24, 25 al 27 y también 44 46, también vimos en Juan 5, 45 al 46, y también vimos en Hechos, capítulo 28, del 23 al 31, que lo que predicaban eran acerca de la ley, persuadían de Jesús, como dice Hechos 28, 23, dice que Pablo persuadía a la gente de Jesús, o sea, les predicaba de Jesús, pero usando la ley y usando los profetas. Cristo también dice que él persuadía y predicaba empezando desde Moisés y yendo por todos los profetas, y los apóstoles también predicaban todo lo que estaba en la ley y todo lo que estaba en los profetas, juntamente con las obras maravillosas de Cristo cuando él estuvo aquí en la tierra. Y entonces vamos a ver lo que, hermanos, es el segundo, la segunda, a lo que son, mis hermanos, las partes que necesitamos conocer. Las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento. La primera profecía, mis hermanos, vamos a ver acerca de lo que es el anunciamiento y lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero revelado a los profetas y revelado a los patriarcas, o sea, uno de ellos, el patriarca Moisés. Y vamos al libro de Génesis. Esta es la primera profecía que vamos a ver, mis hermanos, acerca del anunciamiento y nacimiento de Cristo. O sea que no estaba en Mateo, no estaba en Marcos, no estaba en Lucas y no estaba en Juan, sino que primeramente, hermanos, se declaró en Génesis
capítulo 3, versículo 15. Vamos a la escritura. Génesis capítulo 3, versículo 15, mis hermanos, es la primera vez que se oye acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Obviamente tenemos que discernir que la palabra Cristo, que la palabra Jesús todavía no estaba, hermanos, en movimiento. Todavía no estaba declarada la palabra Cristo o Jesús, o Cristo Jesús, sino que tenemos que discernir de quién se está hablando aquí en lo que es Génesis 3, versículo 15. Y dice así la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mis hermanos, está hablando proféticamente aquí. Y tenemos que discernir primeramente. Dios le está dando el castigo, mis hermanos, a la serpiente. ¿Y se acuerdan quién era la serpiente? ¿O quién posesionó a la serpiente? Lo posesionó Satanás. Y entonces, nuestro Señor Dios, cuando le da, mis hermanos, el castigo a la serpiente, le dice: Satanás, te voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primeramente, hermanos, tenemos que saber que lo que está hablando aquí en la profecía, mis hermanos, bíblica, desde Génesis, miren, hermanos, cómo Cristo aparece aquí. Sino que la simiente de la mujer, muchos piensan que es María. Claro que es María, porque fue la mujer que el Señor usó. Esa virgen, mis hermanos, usó. Esa mujer que el Señor usó se llamaba María. Pero lo que está diciendo aquí, que era la mujer y la enemistad de esa serpiente que era Satanás y la enemistad de la mujer, estaba hablando acerca de lo que es el pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en Apocalipsis, mis hermanos, cuando se menciona que había una mujer con una corona de estrellas y con la luna en sus pies. ¿Se acuerdan, hermanos? Y con un sol. Y estaba hablando acerca del sol, que era Jacob, y la luna, que era, hermanos, su esposa Rebeca. Y después de las 12 estrellas, que eran las 12 tribus de Israel. Y entonces dice Dios que él pondría enemistad de Satanás contra el pueblo de Israel y la simiente del pueblo de Israel, que de ahí vendría nuestro Salvador, y de la simiente también, hermanos, de lo que era Satanás, que usó, hermanos, los gobiernos, y seguirá usando los gobiernos hermanos, en la modernidad y en el tiempo de hoy, pero que usó en el tiempo antiguo, como el pueblo romano, para que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, persiguiera a los apóstoles, y también en el tiempo antiguo se persiguiera a los apóstoles, a los profetas también, hermanos, juntamente con aquellos que eran los patriarcas de nuestro Señor. Vamos a ampliarlo un poco, porque aquí está hablando acerca del castigo de Satanás y también acerca de la descendencia de la mujer, que es el pueblo de Israel, y obviamente del pueblo de Israel, de ahí vino la mujer que tuvo a nuestro Señor Jesucristo, que era María, descendiente, hermanos, de Jacob. Vamos a la siguiente, hablando de esto, profecía. Seguimos en el Antiguo Testamento, para ahorita nos vamos a meter al Nuevo Testamento para ver dónde está el cumplimiento de lo que vamos a hablar. Vamos al libro de Isaías. Seguimos en el Antiguo Testamento. Libro de Isaías, mis hermanos, en su capítulo 7 y en su versículo 14, vamos a ampliar lo que dijo nuestro Señor y lo que escribió Moisés allá en Génesis 3, versículo 15, y vean lo que dice ahora el profeta Isaías en su capítulo 7, versículo 14. Dice así de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a su luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que esto es a ciertas, el nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea que ese mismo Dios iba a estar con nosotros, pero que iba a nacer una virgen. Ese mismo Dios, que era nuestro Señor Jesucristo, estaba en la profecía de Isaías, pero se mencionó primero en Génesis, capítulo 3, versículo 15. En Isaías 7, 14 se menciona ya en nombres. Dice que ahí iba a haber una virgen que iba a concebir y que iba a dar un hijo. Y ese hijo se iba a llamar Emmanuel, que hermanos, ese nombre significa Dios con nosotros. ¿Dónde se cumple esto que hablamos de Génesis y hablamos en Isaías acerca del advenimiento, hermanos, y acerca del nacimiento de Cristo? Se cumple la profecía, mis hermanos, en el libro de Mateo, en su capítulo 1 y su versículo 18. Mateo, capítulo 1. Vamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 1. En su versículo 18, y lo que es profecías de Cristo en el Antiguo Testamento se tenían que cumplir en el Nuevo, pero cuando se estaban cumpliendo es porque estaba en proceso el Nuevo Testamento, pero todavía no se escribía. Quiere decir que el Antiguo Testamento tiene la mayor relevancia cuando Cristo estaba caminando y estaba predicando, y los apóstoles predicando, y también Pablo predicando, y dice así la palabra, Mateo capítulo 1, versículo 18, en el cumplimiento de lo que vimos en Génesis 3:15 y también Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo, tal como dice Isaías, que iba a estar concebida por el Espíritu, esa virgen, y que iba a la postre, iba a nacer Dios con nosotros, o sea, ese niño que se iba a llamar Emmanuel. Pero no nomás allí, hermanos. No nada más ahí se cumple esa profecía. También se cumple en el libro de Gálatas, capítulo 4, en su versículo 4. Ahora el apóstol Pablo va a hablar acerca de ese cumplimiento. Gálatas, capítulo 4, en su versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Aleluya, la gloria sea para el Señor. Gálatas 4, versículo 4 dice de esta manera acerca del cumplimiento de la profecía del advenimiento y nacimiento de Cristo. Gálatas 4, a Gálatas 4, mis hermanos, versículo 4, nuestro apóstol Pablo está hablando y dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, de ese cumplimiento del tiempo que habló Isaías y que habló Moisés, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15 y de Isaías capítulo 7, versículo 14, se cumple, mis hermanos, en Mateo capítulo 1, versículo 18 y también en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a otra profecía. Y la profecía es acerca de el lugar del nacimiento de Cristo. O sea que nada más se sabe en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿dónde nació Cristo? No, mi hermano. Eso ya estaba escrito que iba a nacer en ese lugar. Y vamos a la profecía. La segunda profecía que veremos es el nacimiento de Cristo, pero
el lugar del nacimiento de Cristo. Y ese está en el libro de Miqueas. Vamos al libro de Miqueas, mis hermanos. Acuérdense que sí tiene el libro Miqueas, tiene Miqueas, su Biblia, hermanos. Si no la encuentras porque pues no tenemos mucho estudio de la palabra. Pero es un libro pequeño, ¿sí? Es de 3 hojas. Y entonces está en el, si tienen esa Biblia, mis hermanos, está en el 1055. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice acerca del nacimiento, del lugar del nacimiento de Cristo. Y dice así la palabra, 5, versículo 2 de Miqueas. Pero tú, Belén, Afrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días, desde la eternidad, dice la palabra. Voy a repetir esta. Pero tú, Belén Afrata, o sea, menciona específicamente, mis hermanos, geográficamente, ¿dónde estaba, mis hermanos, esa parte del lugar donde iban a nacer? Estaba en Belén, Belén de Afrata, hermanos. O sea, específicamente hasta dónde estaba, hermanos, Belén. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando de aquel que es, que fue y será nuestro Señor Jesucristo, que de ahí, de Belén, iba a nacer. Y entonces la profecía cumple, mis hermanos, en el libro de Mateo otra vez. Vamos al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 6. Mateo capítulo 2, versículo 6, dice así de esta manera, acerca de Belén. Vamos a ver que lo que dice Mateo 2, capítulo 6. Y dice así, vamos al 5. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vean, hermanos. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Y ese iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la profecía de Miqueas acerca del lugar y el nombre del lugar que está escrito en Miqueas se cumple en Mateo 2, capítulos 5, 6. Y entonces, mis hermanos, ¿en dónde más? Porque hay más. ¿En dónde más se cumple acerca de esa profecía? Se cumple, mis hermanos, en el libro de Juan, en su capítulo 7, en su versículo 42. Juan 7, versículo 42, se cumple esa profecía de Miqueas acerca del lugar del nacimiento de Cristo. Las profecías de Cristo en el cuando estaba el proceso, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, se estaba en proceso, se estaban cumpliendo lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo. Pero también hay cosas que no se han cumplido. En el Nuevo Testamento se cumplió todo lo que se ha escrito, pero lo que es de Daniel y lo que es también, hermanos, de Jeremías, de Isaías y también de Ezequiel y de Apocalipsis, hay cosas que todavía no se han cumplido. Eso nos toca a nosotros verlo, cómo se está cumpliendo. Como eso que está pasando ahorita con el pueblo de Israel y Palestina. Escrito está que iba a ser, mis hermanos, que los primos hermanos de Israel se iban a rebelar contra Israel, contra el primo Israel. O sea, Jacob, los ismaelitas, se iban a rebelar. Los palestinos contra el pueblo de Israel. Y se ha escrito y se está cumpliendo en este momento. Pero estamos viendo la profecía de Cristo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y cómo se están cumpliendo. Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 42, y dice así. Dice 40.
versículo 40, dice: entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente ese es el profeta. Vean cómo llamaban a Cristo. No llamaban al Hijo de Dios, el Mesías, el profeta lo llamaban. O sea, no creían que era el Hijo de Dios. Vean el 41. Otros decían: ese es el Cristo. Otros aseguraban que era el Cristo. Ese es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Vean lo que dice. Y el 42 dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Aleluya, la gloria sea para el Señor. Alguien decía, otros decían: ese es el Cristo, pero algunos decían: pero va a venir de Galilea, ¿no es así? Y algunos decían: ¿qué nos dice la Escritura? Que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo. Y ahí es donde la gente, hermanos, estaba asegurándose que el Cristo iba a venir del linaje de David, o sea, de la tribu de Judá. Iba a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde? De Belén. ¿De dónde? De Belén venía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la profecía de Miqueas acerca del lugar del nacimiento de Cristo en Juan 7, versículo 42. Mis hermanos, vamos a la tercera profecía de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue llamado, mis hermanos, de Egipto. ¡Wow! Eso está tremendo. Que fue llamado de Egipto. ¿Cómo? Y muchos les están así con sus radares, como diciendo: ¿qué está diciendo nuestro hermano Jonathan? ¿Que fue llamado de Egipto? Sí, mis hermanos, pero tenemos que verlo en la Escritura. La profecía de que iba a ser llamado de Egipto está en el libro de Oseas, en su capítulo 11, versículo 1. Aleluya. Busca, mi hermano, el libro de Oseas, que está, hermanos, bien escondidito, pero sí existe. Antes de Miqueas está Jonás. Antes de Jonás está Amós. Y antes de Joel está Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 1. Profecía del profeta Oseas. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Y dice así, de esta manera. ¿Están listos, mis hermanos? Dice así: cuando Israel era muchacho, o sea, Jacob, dice, cuando Israel era muchacho, dice, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y muchos dirán: ¿cómo? ¿Jacob? O sea, Israel. O sea, antes primeramente era Jacob y después se le cambió el nombre a Israel. Dice que cuando era muchacho, quiere decir, hermanos, para que entiendas esa palabra muchacho, quiere decir que todavía era una nación joven. Israel. Cuando era muchacho, Israel, o sea, el pueblo de Israel, una nación joven, dice, yo le amé, dice, con amor eterno, dice la palabra. Y dice, y de Egipto, dice Dios, llamé a mi hijo. Entonces muchos creen que está hablando acerca de Jacob o de Israel, que era el nombre de Jacob. Pero no es así, mis hermanos. Debemos de comprender que el pueblo de Israel antes era llamado Jacob, se le cambió a Israel, porque de ahí va a salir la descendencia. Entonces, cuando Israel, mis hermanos, era todavía joven, o sea, una nación joven, dice que Dios le amó con amor eterno. Pero de Egipto, dice que llamó a su hijo, que iba a nacer de Israel. Del pueblo de Israel nació su hijo. Y vamos a ver cómo se cumple en la profecía, mis hermanos. ¿Sale? O sea, que de Egipto lo llamó. Sí, tenemos que ir a nuevo para comprender
¿De qué Egipto está hablando? ¿Está hablando del faraón y de Moisés? No, mi hermano. Está hablando del Egipto moderno en el tiempo de Cristo. No el tiempo de Moisés, el tiempo de José, el tiempo de sus hermanos, el tiempo de Jacob. No, sino que está hablando del Egipto moderno en el tiempo de Cristo. Vamos a la escritura. Esa profecía, mis hermanos, de que fue llamado Cristo de Egipto, está en su cumplimiento en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. En su capítulo 2, aleluya, la gloria sea para el Señor. Gózate, mi hermano, porque el Señor es bueno, en su misericordia nos da para poder comprender las profecías bíblicas. Están en el Antiguo Testamento y se estaban cumpliendo en el caminar de Cristo y en la vida de Cristo. Perdón. ¿Listos? Vamos al cumplimiento. Mateo capítulo 2, versículo 6. Pero, hermanos, yo voy a ir a adelantar porque es un poco largo. ¿Sale? Vale. Entonces, del versículo 1 al versículo 12, habla acerca, hermanos, de que Jesús nació en Belén de Judea, hermanos, en el tiempo de Herodes. Y, hermanos, Herodes hizo que mataran a todos los primogénitos ¿de quién? De Israel, de Judea, de Belén, que los mataran a todos, de Jerusalén, que los mataran. Y entonces Herodes manda ese edicto y empiezan a buscar, mis hermanos, a los niños. ¿Por qué? Porque los que nosotros llamamos, o mucha gente llama los reyes, muchos dicen que eran magos, muchos reyes, esas personas pasan, hermanos, pasan, y cuando ellos estaban indagando dónde estaba el rey que había de nacer, y entonces le llevan la palabra a Herodes y le dicen, espérate, dice que un rey de Israel acaba de nacer. Entonces dice Herodes, encima de mí. Y entonces empieza la persecución y la matanza de los niños. Y entonces, desde el versículo 13, es donde dice la palabra acerca de la profecía que está hablando Oseas en su versículo 11. ¿Ok? Vean, mis hermanos. Aleluya. Dice así. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aleluya, mi hermano. De Egipto llamé a mi hijo. De la descendencia de José, hermanos, en este caso de David, que era José, el padre adoptivo de Jesús. Dice que fue llamado, mis hermanos. Fue llamado, hermanos, para que ya regresara, porque ya había pasado, hermanos, la calamidad de la matanza de los niños. Y ahí es donde se cumple, mis hermanos, la profecía de Oseas, cuando dice que de Egipto iba a ser llamado el Hijo de Dios. Y se cumple en el libro de Mateo capítulo 2, del versículo 13 al versículo 15. Y se puede, hermanos, ir más para abajo y habla acerca de la historia total. Pero yo con esos versículos yo puedo definir que la profecía de que fue llamado de Egipto, Cristo, se cumplió en el libro de Mateo capítulo 2. Vamos, mis hermanos, a la siguiente, ¿vale? Y la siguiente es la profecía de la vida de Cristo y también parte de su ministerio.
¿Dónde está eso? Está en el libro de Isaías, en su capítulo 61. Vamos al libro de Isaías, mis hermanos, en su capítulo 61. Vamos a la escritura. Eso está bueno, mis hermanos, para aquellos que nos gusta escudriñar la escritura y entender, mis hermanos, lo que tal vez nada más con una lectura tal vez no podemos entender lo que está sucediendo, pero con el escudriñamiento de la palabra podemos comprender más, y con el rema del Espíritu Santo mucho que mejor. Isaías 61 habla acerca de la vida y lo que iba a ser el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 61, versículo 1 y versículo 2, y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, decía Isaías, porque me ungió Jehová abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Mis hermanos, si está hablando acerca de lo que iba a venir, el cumplimiento de esa profecía, mis hermanos, está en el libro de Lucas, en su capítulo 4. Lucas capítulo 4, y vamos, mis hermanos, a la profecía. Lucas capítulo 4, en su versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. Lucas capítulo 4, ese está muy bueno, mis hermanos, porque Cristo les dice a esas personas que están allí lo que estaba pasando cuando él estaba leyendo eso. Lucas capítulo 4, del versículo 16 al versículo 21, dice de esta manera. ¿Recuerdan lo que dijo Isaías en su capítulo 61, 1 y 2? Pues Cristo lo vino a decir también. Vean, dice: vino a Nazaret, Cristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que Cristo guardaba el sábado, para pronto pues. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura, hermanos. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. O sea, ese que iba a venir con el Espíritu del Señor ungido era nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitaba ser bautizado, porque solamente en el bautismo se recibe el don del Espíritu Santo. Aleluya, mis hermanos. Cristo fue, hermanos, ungido por el Espíritu Santo para que esta palabra se cumpliera delante de esos que estaban en la sinagoga, que estaban, mis hermanos, en el templo, que estaban escuchando acerca, mis hermanos, del profeta Isaías. Y cuando él, mis hermanos, Cristo lee Isaías, le dice: eso que acabamos de leer se está cumpliendo conmigo. Entonces, enfrente de ustedes se está cumpliendo lo que Isaías dijo cientos de años atrás.
hoy se cumple conmigo. Y entonces esa profecía se cumple totalmente, mis hermanos. Aleluya, la gloria del Señor, mis hermanos, sea para Él. Otra profecía, mis hermanos, que se va a cumplir es la profecía de que cuando Cristo entra, mis hermanos, a Jerusalén, montado en un ¿qué? Montado en un pollino, montado en un burrito, le llaman así otros. Montados en un asno, le llaman otros también. Esa profecía, mis hermanos, está en su capítulo 9, versículo 9. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor. Zacarías 9, versículo 9. Zacarías 9, versículo 9, y esa va a ser la última profecía que vamos a ver en esta noche, pero vamos a tener una tercera parte donde vamos a ver 1, 2, 3, 4 y tal vez 5 más profecías acerca de lo que estaba en el Antiguo Testamento y que se cumple, hermanos, en el Nuevo Testamento. La última que vamos a ver en esta noche es acerca de la profecía cuando Cristo entra en un pollino, o en este caso, entra en un asno o en un burrito a Jerusalén. Está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, y dice así. Zacarías, disculpen hermanos, porque se me movió aquí la hoja. Zacarías 9, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías, profeta Zacarías, dice de esta manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y dónde está eso, mis hermanos? Está en el libro de Mateo, en su libro de Juan. Pero vamos a verlo en el libro de Mateo 21. Y con eso vamos a terminar esta noche, mis hermanos, algunas de las profecías de Cristo que se hablan en el Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo Testamento. En la vida de Cristo, en la vida de los apóstoles, en la vida de Pablo, se cumple lo que estaba sucediendo. Y dice así, mis hermanos, Mateo 21, versículo 5, dice de esta manera. Vamos al 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías 9:9 menciona eso, mis hermanos. Y cuando Cristo entra, hermanos, entra sentado en un pollino, en una asna, en un burrito, que es lo que muchas personas mencionan. Pero la palabra lo menciona. Pero también, hermanos, esa misma palabra está más explícita de cómo sucedieron las cosas en el libro de Juan, en su capítulo 12, versículo 15. Juan 12. Vamos al libro de Juan 12 y ahí vamos a terminar. Juan 12. Juan 12:12, mis hermanos, y de tema tiene arriba, de lema, la entrada triunfal en Jerusalén. Y vean cómo entra Cristo, o sea, para que se cumpla Zacarías y también para que se cumpla lo que está en Salmos 118, 25 y 26, también esta palabra está en Salmos. Y dice así la palabra: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta
al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras. Ana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendían sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro al sepulcro y le resucitó de los muertos. Y Cristo, mi hermano, cumple la profecía de que iba a entrar el rey de Jerusalén montado en un pollino. En el nombre del Señor, segunda parte, tercera parte, si Dios permite, mis hermanos, la vamos a estar dando mañana, antes de viajar a la montaña baja de Guerrero, mis hermanos, el día lunes temprano con mi hermano Seferino, siervo, hermanos, del Ministerio Cristo Salva, allá en la montaña alta de Guerrero. Vamos a estar, hermanos, visitando la misión que tenemos, mis hermanos, allá en la montaña baja de Guerrero, el pueblo Zompeltepec. Ahí estaremos, mis hermanos, para aquellos que están escuchando esa palabra, y vamos a orar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esta palabra. Señor, sabemos que tu palabra es perfecta. Señor, no podemos cortar el Antiguo Testamento porque hay muchas cosas declaradas ahí que todavía, Señor, no se han cumplido, pero que ya se cumplieron varias partes. Y también, Señor, ya varias profecías de los libros proféticos acerca del futuro también se han estado cumpliendo y se están cumpliendo día a día, Señor, como las guerras del Medio Oriente con tu pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra, y dame, Señor, sabiduría mañana para poder compartir este último tema, Señor, la tercera parte de tus profecías en el Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. La paz de Cristo sea contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, salud, bendiciones, paz a vosotros.